Vamos a reflexionar hoy un poco acerca del don de consejo, que generalmente nosotros relacionamos como con una opinión más, de pronto la más acertada, de pronto la que más nos convence, aquella que nos gusta. Porque muchas veces, el don de consejo, estamos buscando a alguien que apruebe lo que en el fondo nosotros queremos hacer. Entonces esa voz sí la escucho. Y más lejos, el querer de Dios en ese concepto, o en la definición o el intento de comprender en qué consiste el don de consejo. Lucas nos regala dos palabras en su evangelio que pienso que definen bastante bien lo que es el don del consejo. La primera, la intervención del ángel, de la intervención de la Virgen en las bodas de Caná. Cuando ella dice a los que están en la boda, haced lo que los diga. Yo pienso que es lo más acertado, porque en el fondo se trata de que podamos hacer la voluntad de Dios. Y solo podemos hacer la voluntad de Dios si escuchamos cuál es el deseo del Padre. El deseo del Padre es que todos se salven, devolvernos la alegría que perdemos por estar en el mal camino, por las malas andanzas. Por eso esa voz de María que dice, haced lo que los diga, es la voz que necesitamos escuchar en nuestra vida para retornar al camino del Padre. Más adelante, en el corazón del Evangelio de Lucas, que siempre he pensado yo que son las parábolas de la misericordia, sobre todo la parábola del hijo pródigo, dice que el hijo entra en sí mismo. Entrar en sí mismo. Entrar en sí mismo es como dejar que ni siquiera la voz de nuestra conciencia, sino que Dios hable a nuestro interior. Porque a veces, tomamos decisiones en la vida movidos por el deseo, por el gusto, aquellas cosas que me gustan, aquellas cosas que quiero hacer en la vida, pero muchas veces eso no está ligado directamente a la voluntad de Dios. En cambio, el don de consejo como tal nos lleva como a descubrir cuál es la voluntad de Dios con nosotros y a poner toda nuestra energía en hacer esa voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces, movidos por eso, con una espiritualidad, pudiendo escuchar la voz del Señor, que es el que nos habla, que es en el fondo el que nos da el consejo, no movido por nuestra ira, por nuestras pasiones, sino movido por escuchar la voz del Padre, y que ese sea como el motor que nos lleva a hacer la manifestación propia del consejo. Al primero que nos beneficia ese don es a nosotros, porque es el Señor quien directamente nos dice a través de su voz, a través de su palabra, qué es lo que quiere de nosotros, cuál es la decisión a tomar, cuál es la palabra adecuada y el momento adecuado. Y también eso nos lleva a conducir a los demás hacia el camino de Dios. Ese es el auténtico consejo. Entonces, el consejo no está movido, yo digo, por nuestras pasiones. Nuestras pasiones pueden ser la venganza. Tomé esa decisión con el fin de vengarme o de hacer sentir mal a aquella persona. No. El consejo que viene de Dios me lleva a conducir a esa persona a que se encuentre con Él, a que retome el camino de la salvación, si es que se había alejado de ese camino. Entonces, el auténtico y verdadero consejo es como la palabra acertada en el momento adecuado. Entonces, da el tiempo adecuado, porque no puede ser una decisión tomada deprisa, sino una decisión meditada según el parecer y el deseo de Dios. Pero tampoco puede ser una decisión que hayamos espaciado tanto en el tiempo que ya llegue a destiempo, sino en el momento y en el tiempo adecuados. Ahí aparece ese don de consejo como una gracia que recibimos de Dios y que estamos llamados a compartir con los hermanos. No encontramos en el escrutatio el don el fruto que produce en nosotros ese don de consejo, pero siempre lo asociamos con la bondad, con el deseo interior que el Señor pone en nuestro corazón de hacer el bien.